En los pasajes que en esta oportunidad disfrutamos, el Señor Jesús se ve en la necesidad de expresar que si alguno no se ha dado cuenta, la buena noticia es que el reino de Dios está aquí en la tierra. Oremos. Sí, Señor, muchas gracias, porque la promesa que tú diste desde el mismo momento que el hombre decidió desobedecerte, la cumpliste en tu tiempo y a tu manera. Ahora Jesús llega a la tierra a establecer el reino de Dios en el corazón de la humanidad. Gracias, Dios, por los corazones que ya están dispuestos para que sean ahora el trono para ti, porque tú estás tomando lo que te pertenece. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Lucas, el capítulo 7, de los versículos 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Estamos hablando del segundo año del ministerio de Jesús, cuando la oposición iba en aumento, y se cree, por lo que dice más adelante en este relato, que el fariseo que le rogó a Jesús que fuese a su casa, porque había organizado una comida para que la degustaran juntos, no tenía buenas intenciones, pues muchos de los fariseos ponían trampas para acusar a Jesús de algo, lo que fuera, pero que le sirviera para disminuir el crédito que la población estaba otorgando a Jesús por su compasión hacia los necesitados, por su amistad con los pecadores, porque no observaba el sábado y demás. El Evangelio registra en Mateo 26, del 6 al 13, en Marcos 14, del 3 al 9, en Juan 12, del 1 al 11, una situación parecida, pero es casi al final del ministerio de Jesús aquí en la tierra, ya que Jesús mismo expresó que lo habían ungido para su sepultura. No es el mismo que ahora registra Lucas. En el versículo 37 del capítulo 7 dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Lucas no dice el nombre de la ciudad en donde sucedió este evento. Pudo haber sido Capernaum, pues era la sede durante el ministerio de Jesús en Galilea. La expresión mujer que era pecadora hace referencia a una mujer prostituta, pues a ellas se les identificaba como pecadoras. Ellas eran consideradas como mujeres que no tenían ningún valor, eran menos que objetos que podían usarse y desecharse. Los vasos de alabastro eran tallados, caros y hermosos. Eso quiere decir que dio a Jesús lo mejor que encontró. Sugiere que cada cristiano debemos entregar a la adoración de la mejor manera, si queremos darle alguna aplicación. El versículo 38 del capítulo 7 de Lucas dice: y estando Jesús detrás de él a sus pies, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Los invitados se recostaban sobre lechos con sus cabezas cerca de la mesa, permitiéndoles apoyarse en un codo y estirar sus pies, lo que ayudó para que la mujer se acercara sin interrumpir la actividad del maestro en ese momento. Dios diseñó el llanto para que los humanos podamos manifestar nuestros sentimientos. Así que esta mujer lloraba. Tanto lloraba que pudo mojar los pies de Jesús, pues el andar en esos caminos polvosos ensuciaba los pies, tanto que una muestra de amabilidad a los invitados era enviar a un sirviente de la casa para que lavara los pies. Una vez lavados los pies con sus propias lágrimas, podía secar o frotar con sus cabellos
que seguramente eran largos y abundantes para dejarlos limpios y frescos. Solamente que la mujer incluyó algo más, ese plus, ese agregado, ese aumento, fue un perfume que untó, que aplicó a esos pies sin tener que acercarse a la mesa. A pesar de que no invitaron a la mujer, de algún modo entró en la casa y se arrodilló ante Jesús. Dice el versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Para los judíos de ese tiempo y específicamente para los fariseos, el contacto con pecadores era mal visto, pues los consideraban inmundos. A los pecadores los consideraban inmundos. Así que cuando Jesús no dijo nada respecto a la actuación de la mujer que era pecadora, él mismo se convertía en inmundo. De ahí el pensamiento del fariseo: si supiera. Dice el versículo 40 del capítulo 7 de Lucas. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Jesús es Dios. Así que conoce los pensamientos del ser humano. Por ello llama la atención del fariseo, a quien llama por su nombre, Simón. Simón significa Dios ha escuchado. O sea, Dios ha escuchado tus pensamientos. Sé lo que estás pensando. Te escandaliza el que Jesús, el Salvador, reciba atenciones por alguien que a su parecer no debe acercarse a Jesús, porque tu calificación hacia esta mujer es: no aceptes sus atenciones porque es inmunda. Para que el fariseo entienda la posición de Jesús en ese acontecimiento, Jesús le hace un planteamiento a Simón. Dice el versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Dice el versículo 43. Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Lucas compara de nuevo a los fariseos con los pecadores, y de nuevo los pecadores toman la delantera. En ese relato se hace presente la misericordia al no dar algún castigo por la falta de pago, y la gracia al perdonar la deuda a los dos. Cuando los humanos reciben favores, regalos y demás, primeramente muestran asombro, pues no son comunes esas acciones entre la sociedad de todos los tiempos. Enseguida sienten gratitud. Esa gratitud generalmente va en proporción a la deuda cancelada. Por fin la gratitud se demuestra en amor, honrando, reconociendo, mostrando la misma actitud hacia otros. Cuando Jesús cuestiona a Simón respecto a quién de los deudores a los que se les perdonó la deuda sentiría y demostraría más amor, dice el Evangelio que Simón contestó correctamente: amaría más el que más deuda se le perdonó. El versículo 44 dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Simón cometió varios errores sociales. El primero fue pasar por alto lavar los pies de Jesús, una cortesía que se extendía a los invitados, ya que con el uso de sandalias los pies se ensuciaban mucho por el polvo. Al no tener agua disponible y por otro lado haber experimentado una vida vacía, sin Dios, sin esperanza, cuando descubre la presencia de Jesús, su corazón es quebrantado. Por eso derrama sinceramente lágrimas que demuestran el dolor del corazón, y con esas abundantes lágrimas bien puede lavar los pies del Maestro. Debido a que no sabía qué sucedería, no trajo con ella una toalla, así que aprovechó su abundante cabellera para enjugar los pies de Jesús.
enjugar es secar con material absorbente como esponja, tela, toalla. En el versículo 45 de Lucas 7 leemos: no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. El equivalente a decir: me da gusto que hayas aceptado esta invitación. Bienvenido. En esta sociedad se daba un beso en la frente o en la mejilla. Simón no lo hizo. ¿Realmente no fue cortés con el Señor Jesús? Aunque dice el relato que le había rogado que entrara en su casa. Esto es, con sus palabras decía una cosa, pero en la realidad su conducta demostraba una actitud no propia en relación con Jesús. Besar los pies de Jesús fue una muestra de respeto, de humildad, de adoración, de amor hacia su Señor y Salvador, que la mujer, a la que Simón calificaba como pecadora, realizó delante de todos los presentes, sin pensar en lo que pudieran decir o cómo la calificarían. Dice el versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Ungir significa aplicar aceite o ungüento en la cabeza o el cuerpo de una persona. En la antigüedad se hacía por varias razones, pero una de ellas era señal de hospitalidad. Simón tuvo otro descuido en la cortesía al recibir al maestro, aunque cabe la posibilidad que para este fariseo Jesús no fuera tan importante como para mostrar este tipo de atenciones. Dice el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La mujer pecadora derramó lágrimas, besó los pies de Jesús y puso perfume en los pies de Jesús, demostrando así que para ella Jesús no era un hombre más, era una persona tan importante que merecía todas esas atenciones. En el versículo 48 de Lucas 7 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. En esta historia la prostituta es generosa, quien obtiene el perdón de sus pecados, y no el avaro fariseo. Aunque es la gracia de Dios mediante la fe la que nos salva, y no actos de amor y generosidad, los hechos de esta mujer mostraron su verdadera fe, la cual Jesucristo honró. Dice el versículo 49 de Lucas 7. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Los fariseos pensaban que solo Dios podía perdonar pecados, de manera que se admiraban que este hombre, Jesús, dijera que los pecados de la mujer eran perdonados. No veían a Jesús como Dios, pero Jesús es Dios. Dice Lucas 7:50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En este evento, estando Jesús como invitado en la casa de Simón, un fariseo, Simón no disfrutó la compañía de Jesús. Tomemos lecciones. Nunca menospreciemos su presencia y sí adoremos su santo y bendito nombre. Es importante. Vamos a Lucas 8 del 1 al 3. Dice, aconteció, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Jesús significó a las mujeres de la degradación y servidumbre, al compañerismo y servicio. En la cultura judía se suponía que los rabinos no enseñaban a las mujeres. Al permitir que estas mujeres viajaran con él, Jesús demostraba que todas las personas son iguales ante Dios. Estas mujeres apoyaban el ministerio de Jesús con su dinero. Tenían una gran deuda con él porque había echado
fuera demonios de algunas y sanado a otras. Dice el versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí tenemos un vistazo de varias personas que estaban detrás del escenario en el ministerio de Jesús. A menudo el ministerio de los que están en primer plano lo sustentan quienes realizan un trabajo menos visible pero igualmente esencial. Aquí podemos dar un consejo. Brinde los recursos que usted tenga para el servicio de Dios sin importar si está o no en el centro de la escena. Esto es lo que nos enseñan estas mujeres. Tenían sus razones para estar sirviendo a Jesús. Dice Marcos 3, en los versículos 20 y luego del 20 al 27, algo que ahora surge como para que lo revisemos. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Los judíos no podían negar los milagros de Jesús ni su poder sobrenatural. Negaban, sin embargo, que viniera de Dios, porque de aceptarlo habrían tenido que reconocer también que era el Mesías, y su orgullo no les permitió dar ese paso. Por eso, en un intento por destruir su popularidad entre la gente, lo acusaron de actuar con el poder de Satanás. En la respuesta de Jesús, en los versículos 23 al 26, vemos que el argumento de estos líderes judíos no tenía ningún sustento. Veamos Mateo 12, de los versículos 22 al 30, y que también pueden leer ustedes en casita, Lucas 11, del 14 al 23. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, se registran varios encuentros contra el reino de Satanás. En este pasaje, la sanidad del endemoniado está redactada como un evento natural, sin más complicaciones. Jesús sanó a los endemoniados, como el caso que nos ocupa. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Las personas estaban asombradas, preguntándose sobre si ese hombre llamado Jesús era el hijo de David. Hijo de David entre los judíos era un título para referirse al Mesías que vendría. El versículo 24 de Mateo 12 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Antes habían acusado a Jesús de estar aliado al príncipe de los demonios. Los fariseos tratan de desacreditarlo apelando a las emociones. Como no querían creer que él fuera Dios, decían que actuaba Jesús de acuerdo con Satanás. A Jesús no le fue difícil demostrar la necedad de su argumento. Dice el versículo 25 de Mateo 12. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús es Dios, y cuando estuvo en la tierra, adquirió la naturaleza humana. Así que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Por eso puede saber los pensamientos de ellos, pues siendo Dios lo sabe todo. Conoce profundamente la naturaleza humana. Su discernimiento le ayudó para que pudiera descubrir y exhibir lo que realmente estaba en la mente y corazón de los fariseos,
que no lo buscaban para aprender de él, sino para hacerlo quedar mal delante del pueblo. Dice el versículo 26 de Mateo 12. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Para este momento, Jesús habla abiertamente a las personas que lo están escuchando y les dice: ¿ustedes piensan que yo echo fuera los demonios en el nombre de Belcebú? Pues si lo hiciera, estaría dividiendo el reino de Satanás. No piensen que yo tengo tratos con el diablo. Realmente ustedes son los que, movidos por el diablo, estorban o quieren estorbar el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Con todas estas acciones suyas que quieren confundir al pueblo, una de sus armas letales es tergiversar la ley de Moisés que mi Padre, Dios, le dio hace muchos años como un destello de gracia. Es el versículo 28 de Mateo 2. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Este versículo es una verdadera joya en la revelación de Dios hacia el hombre. Con esta expresión, Jesús está confirmando varios asuntos. Con este versículo explica que el diablo, por medio de mentira y confusión, se adueñó de la voluntad del ser humano, representado por Adán y Eva desde el huerto del Edén. Les recuerda que mentirosamente el diablo busca que el ser humano lo adore. Dice que es el dueño de este mundo. Mundo aquí es todo el sistema socioeconómico y político de la gente sin Cristo. Y por ello interfiere en los momentos en que Dios, el dueño legítimo de todo el universo, no solo de la tierra, de todo el universo, quiere relacionarse con sus criaturas. Jesús hace hincapié que Dios tiene el control de todo lo que sucede en el cielo y en la tierra, que Dios es el dueño de los tiempos, de las edades, de los tratos con todas sus criaturas. Así que en su plan eterno de rescate de la humanidad, el plan de salvación, había llegado el momento en que Dios tomara forma humana y, por decirlo de alguna manera, viniera hasta la tierra para recordarle al diablo que el dueño legítimo de toda la creación es Dios mismo y por ello tiene autoridad para sujetar al diablo y sus demonios. Así que con toda claridad expresa: si yo, Jesús, por el Espíritu Santo, que es Dios, le ordeno a los demonios que se retiren, ejerciendo así mi autoridad y poder sobre el diablo, que tiene otros nombres como Satanás, Lucifer, Belial, antigua serpiente, gran dragón, el dios negro, el dios de este siglo, el padre de mentira. Si los demonios me obedecen cuando los echo fuera, es porque reconocen mi autoridad, reconocen que el reino de los cielos, el reino de Dios está entre ustedes, el reino de Dios ya llegó a la tierra, el reino de Dios está aquí y ahora. Pues cuando los seres humanos reciben a Cristo en su corazón, el dueño legítimo y máxima autoridad de todo el universo coloca su trono en el corazón de esa o esas personas. Ese reino es un reino de amor, de verdad, de paz, de autoridad, de santidad, de vida abundante. Dice Mateo 12:29, porque ¿cómo puede uno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Cuando Jesús dice la casa del hombre fuerte, se refiere a Satanás. Pues mentirosamente ha hecho creer al hombre que Satanás es el dueño de toda la humanidad y considera la tierra como su casa. Al expulsar demonios, Jesús invade el reino de Satanás y se lleva lo que le pertenece. Es decir, hace libre a las personas que estaban controladas por los demonios.
Dice el versículo 30 de Mateo 12. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que está hablando es el Señor Jesús. En el reino de Dios no hay puntos medios. No se puede ser neutral o estamos con Cristo o estamos contra Él. Cualquiera que no siga a Jesús activamente está contra Él. Vamos a Mateo 12 de los versículos 31 al 37 y Marcos 3, 21, 28 al 30. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. De cierto os digo en Marcos 3, 28, que todos los pecados son perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y ahí están invalidando la participación del Espíritu Santo. Porque es por la intervención del Espíritu Santo que las personas pueden distinguir en el mundo espiritual quién es el dueño legítimo del universo. Al mismo tiempo pueden descubrir las mentiras del diablo. Entonces, lo que Jesús expresa aquí es que la intervención de Dios en la tierra empezó por la llegada del Espíritu Santo, que vino para redarguir, para convencer al hombre respecto al pecado y sus consecuencias en su relación con Dios, su Hacedor. Cuando el diablo, en sus esfuerzos por impedir la llegada del reino de Dios al corazón de los hombres, y uno de sus esfuerzos es impedir que pongan atención a la voz de Dios, representada por el Espíritu Santo, trata de impedir que los hombres atiendan a la voz del Espíritu Santo. A esto Jesús les llama blasfemia. Blasfemia es una palabra o expresión gravemente injuriosa, grosera, es una maldición contra el Espíritu Santo. En esta dinámica de recuperar la relación de Dios con el hombre, la participación del Espíritu Santo es indispensable. Pues por decirlo de alguna manera, es la llave que abre la posibilidad de recuperar esa relación que está rota por el pecado contra la santidad de Dios. La participación del Espíritu Santo es, en primer lugar, convencer al hombre de que su actuar es indebido y que esa su conducta impide que Dios y él puedan tener comunicación. Una vez que el hombre entiende esta verdad, buscará la manera de comunicarse con Dios y es el Espíritu Santo quien lo guía al arrepentimiento y confesión de pecados delante de Jesucristo. Entonces, si alguien maldice, rechaza, impide la participación del Espíritu Santo en los esfuerzos de Dios por alcanzar esa comunicación con el ser humano, nunca podrá conocer a Dios y por lo mismo alcanzar salvación. Esta es otra forma de decir la blasfemia del Espíritu Santo no puede ser perdonada. Hay otra forma de ofender a Dios Espíritu Santo. Cuando por la participación del Espíritu Santo se llevan a cabo milagros, como en este pasaje, un hombre dominado por demonios que no le permitían ver ni escuchar, por medio de la intervención de Jesús, el hombre fue liberado y pudo ver y pudo escuchar, pero los fariseos decían que este milagro lo hacía Jesús por Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, le atribuían al diablo el poder que solo Jesús tiene y ejercen bien de la humanidad. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Otra forma de decirlo es que rechazar la voz del Espíritu Santo cuando intenta convencer de pecado es blasfemar contra él, porque una persona solo puede salvarse por medio del Espíritu Santo y su obra. Cuando uno no quiere arrepentirse ni reconocer su pecado, está rechazando el perdón que le brinda Dios. Jesús dice que no serán perdonados, no porque su pecado sea peor que otros, sino porque no pedirán perdón,
ya que los que rechazan la voz del Espíritu Santo están rechazando al único que los puede convencer de pecado y llevarlos al arrepentimiento y a la restauración de las relaciones con Dios. Dice el versículo 33 de Mateo 2, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús asegura que lo que decimos revela lo que hay en el corazón. Es necesario permitirle al Espíritu Santo que llene el corazón con actitudes y motivos nuevos. Luego el vocabulario de cada persona se limpiará desde adentro. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para aprenderle porque decían está fuera de sí. La familia de Jesús no entendía realmente su ministerio. Pensaban que era un fanático religioso que estaba equivocado, que había caído en la exageración. La relación con Dios, cuando es entendida por sus seguidores, provoca malos entendidos entre los que no han tomado en serio la comunión con Dios, el establecimiento de su reino en el corazón de las personas. Y también les llaman locos a los que están enamorados de Dios. ¿Te llaman loco? Vas por buen camino. Te invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana y también tenemos una página en Facebook a nombre de Disfrutando la Palabra